Recopilar datos de la temperatura a lo largo de Estados Unidos. En principio, recopilé datos de más de 5.000 estaciones meteorológicas de los 48 estados del país que más afectados estaban por el cierre del espacio aéreo. Travis no solo estaba investigando la temperatura, que puede variar mucho de un día para otro, se centró en algo que normalmente cambia con mucha lentitud: la oscilación de temperatura. La diferencia que hay entre la temperatura diurna más alta y la nocturna más baja. ¿Había sufrido algún cambio durante esos 3 días? A medida que íbamos analizando los datos climatológicos, me iba excitando más y más. Los resultados eran mayores de lo que esperaba. Aquí vemos los 3 días precedentes al 11 de septiembre, con una oscilación negativa de la temperatura y con muchas estelas, como de costumbre. Y luego aquí tenemos este pico que simboliza los 3 días del cierre del espacio aéreo. Nos muestra que como no hay nubes ni estelas, los días son más cálidos y las noches más frías, exactamente como esperábamos, pero en una escala mayor. Lo cual nos indica que durante esos 3 días hubo un descenso significativo en el oscurecimiento global provocado por los aviones. Mientras duró el cierre, la oscilación de temperatura ascendió 1 grado Celsius. Travis no había visto nada igual en su vida. Era la mayor oscilación de temperatura de esa magnitud de los últimos 30 años. Si esto sucedía en un espacio de tiempo tan corto, eliminando solo un factor de la polución, cabía la posibilidad de que el efecto de oscurecimiento global en la temperatura fuese desorbitado. El estudio nos mostró que si quitábamos un solo componente que provocaba el oscurecimiento global, las estelas de los aviones, observábamos un aumento inmediato de la temperatura. Si hacemos lo mismo a escala global, es posible que el calentamiento global fuese mayor. Es la pescadilla que se muerde la cola. Si solucionábamos el oscurecimiento global, el mundo podría calentarse considerablemente. Y no es solo una teoría. Puede que ya esté sucediendo. Las medidas que se han tomado en Europa para reducir la contaminación ya están dando sus frutos en la calidad del aire y en una pequeña reducción del oscurecimiento global de los últimos años. Pero al mismo tiempo, después de haber disfrutado durante años de una temperatura estable, la temperatura de Europa ha aumentado rápidamente, culminando en el atroz verano del 2003. Los incendios devastaron Portugal. En los Alpes se derritieron los glaciares. Miles de personas murieron en Francia. ¿Puede ser el precio por reducir el oscurecimiento global sin atacar a la raíz del problema del calentamiento global? Creíamos que vivíamos en un mundo que sufría el calentamiento global, pero no es correcto. Vivimos en un mundo que sufre calentamiento y oscurecimiento global, y ahora eliminamos el oscurecimiento global y nos queda un mundo que sufre de calentamiento global, pero mucho más severo de lo que esperábamos, mucho más cálido. Ahí está el conflicto. Mientras que el efecto invernadero ha estado calentando el planeta, al parecer, el oscurecimiento global lo ha estado enfriando. Así que el calentamiento provocado por el dióxido de carbono ha estado controlado por el enfriamiento que provocaba la polución del aire. Pero ahora,
esa situación está cambiando. A no ser que reaccionemos, nos vamos a encontrar en una situación donde la contaminación que enfría desciende y aumenta la contaminación que calienta. El CO2 aumentará y el número de partículas disminuirá. El calentamiento de la Tierra se acelerará. Reduciremos los elementos que enfrían y aumentaremos los que calientan. Eso es un problema. Eso no es todo. Meteorólogos como Peter Cox empiezan a preocuparse de si el oscurecimiento global no ha estado ocultando los verdaderos efectos del calentamiento global. Temen que la Tierra pueda ser mucho más vulnerable ante los gases causantes del efecto invernadero de lo que habían creído en un principio. En realidad hay dos efectos compitiendo. El efecto invernadero, que tiende a calentar el clima, y el otro efecto, que es el efecto de enfriamiento que procede de las partículas de la atmósfera. Ambos están compitiendo. Sabemos que el clima se ha calentado en 0,6 en los últimos 100 años. Se inclina hacia este lado. Si resulta que el enfriamiento es más poderoso, entonces tendremos que pensar que el calentamiento es mayor de lo que habíamos calculado, que el clima es más sensible al dióxido de carbono. Puede que nuestros modelos hayan sido menos sensibles al dióxido de carbono. Los modelos que han estado utilizando para predecir el cambio medioambiental han estimado un incremento máximo de temperatura de 5 grados para finales de siglo. Pero Cox y sus colegas temen que estos datos sean ahora erróneos. La temperatura podría elevarse el doble de rápido de lo que habían augurado en un principio, causando unos daños irreparables en los próximos 25 años. Si no hacemos nada en los próximos 25 años, podríamos tener un calentamiento global de 2 grados, y en ese punto se cree que Groenlandia comenzaría a derretirse de una forma que sería imposible detener. Tardaría mucho, pero acabaría aumentando el nivel del mar en 7 u 8 metros. Una vez que Groenlandia comenzara a derretirse, nada lo detendría. Muchas de las ciudades más importantes del mundo tendrían los días contados. Década tras década, irían aumentando considerablemente los riesgos de inundaciones catastróficas. Pero si no se toman medidas, los desastres irían en aumento. Después de Groenlandia, las selvas tropicales comenzarían a morir a causa del calor. En el 2040 el planeta podría ser 4 grados más cálido. El cambio climático habría desembocado en una desertización de la cuenca del Amazonas. Los bosques arderían y acabarían siendo una sabana. Y más tarde, si todo continúa tan seco como indica nuestro modelo informático, terminarían siendo un desierto. Y mientras las selvas arden, se liberaría a la atmósfera una cantidad de dióxido de carbono tan elevada